El temor es una de las experiencias más universales del ser humano. No discrimina edad, fe ni etapa de la vida. Puede aparecer en silencio o de forma abrupta, puede esconderse detrás de la preocupación constante o manifestarse como una sensación persistente de inseguridad. El temor no siempre grita, muchas veces susurra, y ese susurro puede desgastar la esperanza si no es confrontado con la verdad. Este devocional nace para hablarle a ese lugar interior donde el miedo intenta instalarse, recordándote que Dios ha hecho una promesa clara y firme de fortaleza para quienes confían en Él. ¿Qué pasaría si hoy el temor dejara de tener la última palabra en tu corazón? La promesa de Dios frente al temor no es una idea motivacional ni un consuelo temporal. Es una declaración divina pronunciada con autoridad y compasión. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios habla directamente al corazón humano y dice que no debemos temer porque Él está con nosotros, que no debemos angustiarnos porque Él es nuestro Dios, que Él nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Esta promesa no minimiza el temor, pero lo enfrenta con una verdad mayor. No es una esperanza profunda saber que Dios no ignora tu miedo, sino que se posiciona frente a Él. El temor suele intensificarse cuando sentimos que estamos solos. Muchas veces, lo que más asusta no es la dificultad en sí, sino la idea de tener que enfrentarla sin apoyo. Por eso, la promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, comienza afirmando la presencia de Dios. Antes de hablar de fortaleza, Dios habla de compañía. Él no te pide que seas fuerte primero. Te recuerda que no estás solo. La fortaleza nace de la presencia, no del esfuerzo humano. ¿Qué temor podría comenzar a debilitarse al recordar que Dios camina contigo? Este pasaje fue pronunciado en un contexto de incertidumbre, cuando el pueblo enfrentaba amenazas externas, debilidad interna y un futuro incierto. Dios no esperó a que todo estuviera en orden para hablar de fortaleza. Habló en medio del temor. Esto revela una verdad esencial. La promesa de Dios no depende de un contexto favorable, sino de su fidelidad constante. Dios no te fortalece después de que superas el miedo, te fortalece mientras lo enfrentas. ¿Qué situación actual podría ser el escenario donde Dios quiere manifestar su fortaleza hoy? El temor tiene muchas formas. A veces se presenta como miedo al futuro, otras como temor a fallar, a perder, a no ser suficiente o a que las cosas no salgan como esperas. El problema no es sentir temor, sino permitir que gobierne tus decisiones. La promesa de Dios no niega que el temor exista, pero declara que no tiene autoridad final. Cuando Dios dice no temas, no lo hace como una orden dura, sino como una invitación a confiar. ¿Qué decisión podría transformarse si el temor dejara de dirigir tus pasos? La fortaleza que Dios promete no es solo emocional. Es una fortaleza integral que alcanza el espíritu, la mente y el corazón. Dios no te da una fuerza superficial para aparentar valentía. Te da una fortaleza interior que te sostiene cuando nadie más ve la lucha. Esta fortaleza no depende de tus capacidades, sino de su poder. Cuando Dios fortalece, lo hace desde adentro hacia afuera. ¿Qué parte de tu interior necesita hoy esa fortaleza divina? Isaías capítulo 41, versículo 10, también habla de ayuda. Dios no solo fortalece, también auxilia. Él se involucra activamente en la vida de quienes confían en Él. Su ayuda no siempre se manifiesta como una solución inmediata, pero siempre llega como sostén oportuno. A veces, la ayuda de Dios es una paz inexplicable, una dirección clara o una resistencia renovada. ¿Qué forma de ayuda podría estar Dios ofreciendo hoy que aún no has reconocido? El temor suele distorsionar la percepción. Hace que lo pequeño parezca enorme y que lo manejable parezca imposible. La promesa de Dios restaura la perspectiva. Cuando recuerdas que Dios te sostiene con su mano, el problema no desaparece, pero deja de ocupar el centro.
Dios no se achica ante tus temores, Él los supera con su presencia. ¿Qué problema podría verse diferente si lo miras desde la promesa de Dios y no desde el miedo? Este devocional no pretende eliminar mágicamente el temor, sino guiarte hacia una fortaleza que lo supera. La fe no es ausencia de miedo, sino confianza en medio de él. Dios no te llama a negar lo que sientes, sino a decidir en quién confías. Cada vez que eliges creer en su promesa, el temor pierde un poco de su poder. ¿Qué temor específico podrías comenzar a entregar hoy a Dios? La promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, también afirma que Dios sostiene. Sostener implica cargar, apoyar y no soltar. Esto significa que aun cuando te sientas débil, Dios no te deja caer. Su mano es firme incluso cuando la tuya tiembla. La fortaleza de Dios no depende de tu estabilidad, depende de su fidelidad. ¿Qué alivio podría sentir tu alma al saber que Dios no te suelta en medio del proceso? Este llamado a la fortaleza frente al temor es también una invitación a mirar el futuro con otros ojos. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio donde Dios ya está presente. No sabes todo lo que vendrá, pero sabes quién estará contigo. Esa certeza transforma la manera de avanzar. ¿Qué paso podrías dar hoy con mayor confianza al recordar que Dios ya está en tu mañana? Quiero invitarte ahora a participar activamente. Escribe en los comentarios: Dios me fortalece y no temo. Esta declaración no es solo un acto de interacción, sino una afirmación espiritual que refuerza la verdad en tu corazón y anima a otros que también luchan con el temor. A veces, una declaración sencilla puede convertirse en una muralla contra el miedo. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? A lo largo de este devocional, profundizaremos en cómo esta promesa se declara, se vive, se fortalece y se convierte en una forma de caminar diaria. Veremos cómo la fortaleza de Dios actúa en la oración, en la vida cotidiana, en la espera y en los hábitos que sostienen la fe. Todo nos llevará a comprender que el temor no tiene la última palabra cuando Dios promete estar contigo. ¿Estás dispuesto a recorrer este camino de fortaleza con un corazón abierto? Por ahora, permanece en esta verdad inicial. Dios ha prometido fortalecerte frente al temor. No mañana, no cuando todo se resuelva, sino ahora. Su presencia es real, su ayuda es firme y su mano te sostiene. ¿Qué nueva confianza podría comenzar a crecer en tu interior desde este momento? En la siguiente parte, llevaremos esta promesa a declaraciones de fe y oración, permitiendo que la fortaleza de Dios se afirme aún más profundamente en el corazón. ¿Estás listo para avanzar hacia esa oración que vence el temor desde dentro? La promesa de Dios de fortaleza frente al temor no se activa solo al escucharla. Se afirma cuando es recibida, declarada y llevada a la oración. El temor pierde fuerza cuando la verdad es pronunciada con fe. Declarar no es convencer a Dios, sino alinear el corazón con lo que Él ya ha dicho. Cada declaración es una forma de resistencia espiritual contra la voz del miedo. Cuando declaras la palabra de Dios, eliges qué voz gobierna tu interior. ¿Qué podría comenzar a cambiar si hoy decides declarar fortaleza en lugar de temor? Antes de continuar, te invito a dejar un like como un acto consciente de fe. No es un gesto automático ni superficial. Es una forma de decir con intención: creo que Dios me fortalece y confío en su promesa. Este pequeño acto refuerza tu decisión interior y anima a otros que también están buscando fortaleza frente al temor. ¿Cuántos corazones podrían ser alentados por tu gesto hoy? Ahora permite que tu interior se aquiete. Respira profundo y abre tu corazón a estas declaraciones. No las repitas con prisa ni como una fórmula, sino como una conversación sincera con Dios. Cada palabra está diseñada para anclar tu fe en la promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, y para recordarte que no estás solo en la lucha contra el temor.
¿Estás dispuesto a permitir que esta verdad se asiente profundamente en tu interior? Declaro que no temo porque Dios está conmigo. Aunque el miedo intente levantar su voz, recuerdo que la presencia de Dios es mayor que cualquier amenaza. No camino solo, no enfrento mis batallas sin respaldo y no avanzo sin compañía. Dios está presente en cada paso que doy. ¿Qué temor podría comenzar a debilitarse al recordar que Dios no se ha apartado de ti? Declaro que no me angustio porque Dios es mi Dios. Mi seguridad no depende de mis fuerzas ni de mis capacidades, sino de quién es Él. Dios no cambia, no falla y no se contradice. Su fidelidad permanece incluso cuando mis emociones fluctúan. Hoy afirmo que pertenezco a Dios y que su cuidado me rodea. ¿Qué ansiedad podría empezar a disiparse al recordar a quién perteneces? Declaro que recibo la fortaleza que Dios me promete. No intento ser fuerte por mí mismo ni aparentar valentía externa. Recibo una fortaleza interior que sostiene, afirma y renueva. Dios fortalece mi espíritu cuando me siento débil y levanta mi interior cuando el temor intenta paralizarme. ¿Qué parte de tu vida necesita hoy esa fortaleza divina? Declaro que Dios me ayuda en medio de mis procesos. Su ayuda no siempre llega como yo la imagino, pero siempre llega en el momento adecuado. Dios me auxilia con sabiduría, con paz y con dirección. No enfrento el temor sin apoyo. Dios está obrando a mi favor aún cuando no lo veo. ¿Qué forma de ayuda podría estar ya presente en tu vida sin que lo hayas notado? Declaro que Dios me sostiene con su mano fiel. Cuando siento que mis fuerzas flaquean, su mano me mantiene firme. No dependo de mi estabilidad emocional para mantenerme en pie. Dependo de la fidelidad de Dios. Él no me suelta, no me abandona y no me deja caer. ¿Qué alivio podría llenar tu corazón al saber que Dios te sostiene aun cuando tiembles? Declaro que el temor no gobierna mis decisiones. Aunque lo reconozco, no le permito dirigir mis pasos. Elijo confiar en la promesa de Dios y avanzar aun cuando el miedo esté presente. Mi fe no se detiene por el temor, se fortalece al enfrentarlo con la verdad. ¿Qué decisión podrías comenzar a tomar desde la confianza y no desde el miedo? Declaro que mi mente se llena de verdad y no de suposiciones. Rechazo pensamientos que exageran el peligro y minimizan la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, afirma que Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy recibo ese dominio para pensar con claridad. ¿Qué pensamiento podría ser reemplazado hoy por esta verdad? Declaro que entrego a Dios mis miedos más profundos. Aquellos que no siempre expreso, aquellos que cargo en silencio. Dios no se escandaliza de mi temor, lo recibe para transformarlo. No escondo mis miedos, los pongo en sus manos. ¿Qué temor podría comenzar a perder poder al ser entregado con honestidad? Declaro que la presencia de Dios me rodea incluso cuando no la siento. Mi fe no depende de sensaciones, sino de promesas. Dios está conmigo ahora, aunque mis emociones digan otra cosa. Su palabra es más firme que mis sentimientos. ¿Qué paz podría comenzar a establecerse al confiar en la fidelidad de Dios más allá de lo que sientes? Declaro que camino hacia el futuro con confianza. No conozco todos los detalles, pero confío en que Dios ya está allí. El futuro no me asusta porque no me espera solo. Dios va delante de mí, preparándolo todo. ¿Qué temor al mañana podría debilitarse al recordar que Dios ya está presente en tu futuro? Ahora elevamos una oración desde esta fe declarada. Señor, hoy me acerco a ti con un corazón sincero. Reconozco que el temor ha intentado ocupar espacios en mi interior. A veces me he sentido débil, inseguro o confundido. Pero hoy recibo tu promesa. Creo que tú estás conmigo, que tú me fortaleces, que tú me ayudas y que tú me sostienes. Entrego mis miedos, mis preocupaciones y mis cargas en tus manos.
Permite que tu fortaleza llene mi interior y que tu paz gobierne mi corazón. Descanso en la promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, sabiendo que tú no me dejarás solo. Amén. ¿Qué descanso podría comenzar a fluir en tu interior después de esta oración? Estas declaraciones y esta oración preparan el corazón para una comprensión más profunda. Aprender a buscar el rostro de Dios como fuente constante de fortaleza frente al temor. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la intimidad con Dios transforma la manera de enfrentar el miedo y sostiene la fe en medio del proceso. ¿Estás listo para avanzar hacia esa profundidad espiritual? La fortaleza frente al temor no nace únicamente de recordar una promesa, sino de buscar de manera constante el rostro de aquel que la pronunció. Cuando el corazón se concentra solo en vencer el miedo, puede agotarse. Pero cuando decide buscar a Dios, encuentra una fuente inagotable de fortaleza. Buscar su rostro no es escapar del temor, sino enfrentarlo desde la presencia que lo supera. En esa búsqueda, el miedo pierde protagonismo y Dios ocupa el centro. ¿Qué podría comenzar a transformarse si hoy decides buscar a Dios más que luchar contra el temor? Buscar el rostro de Dios implica cambiar la dirección de la mirada interior. En lugar de fijar la atención en lo que amenaza, el corazón se orienta hacia quien sostiene. Esta reorientación no niega la realidad del miedo, pero lo coloca en el lugar correcto. Cuando miras a Dios, el temor deja de ser absoluto. La promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10 se vuelve viva cuando el corazón se acerca a la presencia de Dios con intención. ¿No es una promesa segura saber que la fortaleza aumenta cuando la mirada se fija en Él? Muchas veces, el temor crece porque el alma busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios invita a algo más profundo, a buscarlo a Él. Buscar su rostro no es exigir explicaciones, sino cultivar comunión. En la comunión, el corazón encuentra descanso aun cuando las preguntas permanecen. Dios no siempre responde al porqué, pero siempre se revela como suficiente. ¿Qué paz podría comenzar a llenar tu interior si decides buscar la presencia de Dios más que entender cada detalle? La Escritura muestra que buscar el rostro de Dios es una invitación constante. El Salmo capítulo 27, versículo 8, expresa este llamado cuando el corazón responde al mandato de buscar el rostro del Señor. Esta respuesta nace del deseo, no de la obligación. Cuando buscas a Dios con sinceridad, la fortaleza no se fuerza, se recibe. El temor se debilita porque la presencia de Dios se vuelve más real que la amenaza. ¿Qué encuentro podría ocurrir si tu búsqueda se vuelve diaria y no ocasional? Buscar el rostro de Dios también implica detener el ruido interior. El temor suele amplificarse en medio de pensamientos acelerados, suposiciones constantes y escenarios imaginados. La presencia de Dios trae silencio al interior. No un silencio vacío, sino uno lleno de significado. En ese silencio, el corazón se aquieta y la fortaleza se renueva. Dios habla con claridad cuando el alma se detiene. ¿Qué dirección podrías recibir si permites que el silencio delante de Dios forme parte de tu vida? En la búsqueda del rostro de Dios, la honestidad se vuelve esencial. No es necesario presentarse fuerte cuando se está cansado ni confiado cuando se está temeroso. Dios no se acerca a las apariencias, se acerca al corazón sincero. Cuando llevas tu temor a su presencia sin máscaras, Él no lo rechaza, lo transforma. La fortaleza nace de esa honestidad profunda. ¿Qué alivio podría experimentar tu corazón al presentarte delante de Dios tal como estás? Buscar a Dios en medio del temor también te enseña a escuchar su voz por encima de las demás. El miedo habla con urgencia, exagera peligros y anticipa pérdidas. La voz de Dios habla con firmeza, paz y verdad. Aprender a discernir su voz es clave para caminar con fortaleza. Jesús afirmó que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen.
Cuando reconoces esa voz, el temor pierde autoridad. ¿Qué cambio podría producirse si comienzas a escuchar más la voz de Dios que la del miedo? La palabra de Dios es uno de los caminos más claros para buscar su rostro. En ella, Dios revela su carácter y reafirma sus promesas. Cuando lees la Escritura en medio del temor, no solo obtienes información, recibes dirección. La palabra actúa como una luz que ordena los pensamientos y fortalece la fe. Al leer Isaías capítulo 41, versículo 10 con un corazón atento, la promesa se convierte en sustento diario. ¿Qué firmeza podría comenzar a desarrollarse si la palabra de Dios se vuelve tu refugio constante? Buscar el rostro de Dios también se expresa en la adoración. Adorar no es ignorar el miedo, sino declarar que Dios es mayor que él. Cuando adoras, reconoces la soberanía de Dios aun cuando el corazón tiembla. La adoración eleva la mirada y devuelve perspectiva. En la presencia de Dios, el temor se reduce y la fortaleza se expande. ¿Qué carga podría aligerarse si eliges adorar incluso cuando no todo está resuelto? En la búsqueda de Dios, el temor deja de ser un enemigo invencible y se convierte en un indicador. Te muestra las áreas donde necesitas confiar más profundamente. Dios no usa el temor para condenarte, sino para llevarte a una relación más cercana con Él. Cada miedo puede convertirse en una invitación a profundizar la comunión. ¿Qué temor podría transformarse en un punto de encuentro con Dios hoy? Buscar su rostro también fortalece la identidad. En su presencia, recuerdas quién eres y a quién perteneces. El temor intenta redefinirte como frágil, incapaz o solo. Dios te recuerda que eres sostenido, amado y acompañado. La identidad afirmada en Dios es una defensa poderosa contra el miedo. ¿Qué seguridad podría afirmarse en tu corazón al recordar que Dios te llama suyo? La presencia de Dios no elimina automáticamente las circunstancias difíciles, pero transforma la manera de atravesarlas. Cuando buscas su rostro, el temor no desaparece de inmediato, pero deja de dominar. La fortaleza se manifiesta como perseverancia tranquila, como confianza estable y como paz interior. Dios no siempre cambia el escenario, cambia al que camina dentro de él. ¿Qué fortaleza podría comenzar a manifestarse en ti mientras permaneces en su presencia? Buscar el rostro de Dios también implica constancia. No es un acto aislado, sino una relación que se cultiva. La fortaleza frente al temor se construye con encuentros diarios, con momentos de comunión que se acumulan en el corazón. Cada búsqueda sincera deja una huella de confianza. Con el tiempo, el temor encuentra menos espacio para crecer. ¿Qué hábito podrías comenzar hoy para buscar a Dios de manera constante? Cuando buscas a Dios, descubres que Él no solo te fortalece para resistir el temor, sino que te prepara para vivir con valentía. La valentía bíblica no es ausencia de miedo, sino decisión de confiar. En la presencia de Dios, la valentía se vuelve posible porque la fortaleza no depende de ti. ¿Qué paso de fe podrías dar al saber que Dios te sostiene? Esta profundización nos conduce a una verdad esencial. La fortaleza frente al temor se manifiesta en todas las áreas de la vida. En la siguiente parte, veremos cómo la promesa de Dios se traduce en fortaleza física, emocional, mental y espiritual, sosteniendo cada dimensión del ser. ¿Estás listo para avanzar hacia esa fortaleza integral que Dios quiere darte? La promesa de Dios de fortaleza frente al temor no es limitada ni parcial. No se manifiesta solo en un área específica de la vida, sino que alcanza todo el ser. Dios no fortalece únicamente el espíritu mientras deja desatendidos el cuerpo, la mente o las emociones. Su obra es completa, profunda y constante. Cuando Dios promete fortaleza, lo hace con la intención de sostener cada dimensión de tu vida para que el temor no encuentre espacios vulnerables donde establecerse. ¿Qué parte de tu vida necesita hoy experimentar esta fortaleza integral?
La fortaleza física suele ser una de las primeras áreas afectadas cuando el temor se prolonga. El miedo constante agota, tensa el cuerpo y debilita la energía. Muchas veces el cansancio físico no proviene solo del esfuerzo diario, sino de una carga emocional sostenida. Dios conoce esta realidad. Isaías capítulo 40, versículo 29, afirma que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta promesa revela que Dios no espera que tengas reservas propias. Él interviene cuando ya no las hay. ¿Qué alivio podría comenzar a recorrer tu cuerpo al confiarle a Dios también tu agotamiento físico? La fortaleza física que Dios concede no siempre se expresa como energía desbordante. A veces se manifiesta como la capacidad de continuar con equilibrio, de no colapsar bajo la presión y de sostener el ritmo necesario sin perder la paz. Dios fortalece para que el cuerpo no sea dominado por el temor ni por la ansiedad constante. En su cuidado, el descanso también se vuelve parte de la fortaleza. ¿Qué cambio podría producirse si aprendieras a descansar en Dios sin culpa ni exigencia excesiva? La fortaleza emocional es esencial para enfrentar el temor de manera saludable. Las emociones no son enemigas de la fe, pero necesitan ser sostenidas para no desbordarse. El miedo prolongado puede generar tristeza, irritabilidad, frustración o sensación de vulnerabilidad constante. Dios no minimiza estas emociones, se acerca a ellas con compasión. El Salmo capítulo 34, versículo 18, declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Su cercanía no es simbólica, es restauradora. ¿Qué emoción podría comenzar a sanar al permitir que Dios se acerque a tu corazón herido? La fortaleza emocional que Dios ofrece no elimina la sensibilidad, sino que la equilibra. Te permite sentir sin quedar atrapado, llorar sin perder la esperanza y atravesar procesos difíciles sin que definan tu identidad. Cuando el temor intenta desestabilizar las emociones, la presencia de Dios actúa como un ancla interior. La estabilidad emocional no proviene de controlar lo que sientes, sino de confiar en quien te sostiene. ¿Qué serenidad podría comenzar a desarrollarse si confías en que Dios cuida también tu mundo emocional? La fortaleza mental es un pilar clave frente al temor. La mente es el lugar donde el miedo construye escenarios, exagera riesgos y anticipa pérdidas. Si no se fortalece, la mente puede convertirse en un campo constante de batalla. Dios no deja esta área sin atención. Romanos capítulo 12, versículo 2, enseña que la transformación ocurre mediante la renovación de la mente. Dios fortalece la mente al llenarla de verdad y liberarla de pensamientos que desgastan. ¿Qué pensamiento repetitivo podría comenzar a perder poder si permites que Dios renueve tu manera de pensar? La fortaleza mental que Dios da no consiste en negar la realidad, sino en interpretarla desde la verdad. Permite discernir entre lo que es una advertencia real y lo que es un temor infundado. Cuando la mente se fortalece en Dios, aprende a detener pensamientos que no vienen de Él y a abrazar aquellos que producen paz. El temor pierde influencia cuando la mente se alinea con la promesa. ¿Qué claridad podría comenzar a surgir al permitir que la verdad de Dios gobierne tus pensamientos? La fortaleza espiritual es la raíz que sostiene todas las demás. Sin ella, la fortaleza física se agota, la emocional se desborda y la mental se confunde. Dios fortalece el espíritu para que la fe no dependa de las circunstancias. Efesios capítulo 3, versículo 16, afirma que Dios fortalece con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esta fortaleza no es visible, pero es decisiva. ¿No es una promesa profunda saber que Dios obra en lo más íntimo de tu ser? La fortaleza espiritual se manifiesta como perseverancia. Es la capacidad de seguir confiando aun cuando el temor intenta desanimar. No elimina la lucha, pero sostiene al que lucha. Dios fortalece el espíritu para que el corazón no se rinda ni se endurezca. En esa fortaleza,
el temor pierde su capacidad de paralizar. ¿Qué perseverancia podría comenzar a afirmarse en ti al permitir que Dios fortalezca tu espíritu cada día? Un aspecto esencial de esta fortaleza integral es la armonía entre todas las áreas del ser. Cuando el espíritu se fortalece, la mente se ordena. Cuando la mente se ordena, las emociones se estabilizan. Cuando las emociones se estabilizan, el cuerpo descansa. Dios obra de manera completa, no fragmentada. Su promesa de fortaleza frente al temor abarca toda la vida. ¿Qué desorden interno podría comenzar a alinearse al permitir que Dios fortalezca primero tu interior? La fortaleza que Dios ofrece también protege la identidad. El temor intenta redefinir quién eres, haciéndote sentir débil, incapaz o insuficiente. Pero Dios te recuerda que tu identidad no está basada en el miedo, sino en su amor. Cuando la identidad se afirma en Dios, el temor pierde terreno. Ya no te defines por lo que temes, sino por quien te sostiene. ¿Qué inseguridad podría comenzar a sanar al recordar quién eres delante de Dios? La fortaleza frente al temor también se manifiesta en la manera de responder a las dificultades. En lugar de reaccionar con desesperación, respondes con confianza. En lugar de huir, permaneces firme. En lugar de rendirte, esperas con fe. Esta respuesta no surge de la nada, es fruto de una fortaleza cultivada. Dios no solo te fortalece para resistir, sino para avanzar. ¿Qué situación podrías enfrentar hoy con una nueva actitud al confiar en la fortaleza de Dios? Dios también fortalece para enseñar a esperar. El temor suele acelerarse con la impaciencia, pero la fortaleza espiritual permite esperar sin angustia. Isaías capítulo 40, versículo 31, declara que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Esta renovación ocurre en la espera misma, no solo al final del proceso. ¿Qué cansancio podría comenzar a disiparse al aprender a esperar sostenido por Dios? La fortaleza que Dios promete no es temporal ni frágil. No depende de un buen día ni de una emoción estable. Es una fortaleza que se renueva, se profundiza y se afirma con el tiempo. Dios no te da fuerza para un solo momento, te da fortaleza para el camino completo. ¿Qué confianza nueva podría comenzar a crecer al saber que Dios no te fortalecerá solo hoy, sino cada día? Comprender esta fortaleza integral prepara el corazón para el siguiente paso espiritual. Descubrir cómo vivir bajo el refugio y la protección constante de Dios, donde el temor no gobierna y la paz encuentra espacio para habitar. En la siguiente parte, profundizaremos en ese refugio que Dios ofrece a quienes confían en su promesa. ¿Estás listo para avanzar hacia ese lugar de protección y descanso? La promesa de Dios de fortaleza frente al temor no se limita a darte fuerza para resistir. También te ofrece un refugio donde el corazón puede descansar sin sentirse amenazado. Dios no solo fortalece al que confía en Él, sino que lo cubre, lo guarda y lo rodea con su cuidado constante. El refugio de Dios no es un lugar al que huyes por miedo, sino un espacio donde aprendes a vivir sin que el miedo gobierne. ¿Qué descanso podría comenzar a brotar en tu interior al saber que no caminas expuesto, sino protegido? Habitar bajo la protección de Dios significa reconocer que no estás a merced de las circunstancias. Aunque el entorno sea incierto y las noticias inquietantes, hay una cobertura que no depende de lo visible. Isaías capítulo 41, versículo 10, no solo habla de fortaleza, sino también de sostén. Dios promete sostener con su mano, y esa imagen revela cercanía, cuidado y permanencia. No es una protección distante, es una presencia que se mantiene firme. ¿Qué temor podría empezar a debilitarse al recordar que Dios te sostiene de manera personal? La protección divina no siempre se manifiesta evitando los procesos difíciles. A veces, se revela como la capacidad de atravesarlos sin ser destruido por ellos. Dios protege el corazón para que no se endurezca,
la fe para que no se apague y la esperanza para que no se desgaste. Su refugio no te saca del camino, pero te guarda dentro de él. ¿Qué proceso podrías enfrentar con mayor paz al saber que Dios te está guardando mientras avanzas? El temor suele aumentar cuando sientes que todo depende de ti. La protección de Dios rompe esa carga. Él no te pide que cargues solo con el peso del mañana. Al refugiarte en Él, reconoces que hay decisiones, resultados y tiempos que no dependen de tus fuerzas. Dios no te cubre para que te desconectes de la realidad, sino para que la enfrentes desde un lugar seguro. ¿Qué ansiedad podría comenzar a soltarse al entregar el control a Dios? La Escritura describe a Dios como refugio en múltiples ocasiones. El Salmo capítulo 46, versículo 1, afirma que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad no promete ausencia de dificultades, sino presencia fiel en medio de ellas. Cuando el temor aparece, el refugio de Dios se convierte en un recordatorio de que no estás solo ni desamparado. ¿Qué paz podría comenzar a afirmarse al recordar que Dios es tu auxilio presente? Vivir bajo el refugio de Dios también implica aprender a permanecer. No se trata de visitas ocasionales a su presencia, sino de una relación constante. Permanecer bajo su cobertura significa elegir confiar incluso cuando las emociones fluctúan. La protección divina se experimenta plenamente cuando el corazón decide habitar, no solo acercarse. ¿Qué diferencia podría hacer en tu vida pasar de visitas esporádicas a una permanencia constante en Dios? La protección de Dios actúa también como límite. Hay situaciones que no prosperan, caminos que no se abren y decisiones que no avanzan porque Dios está protegiendo más de lo que imaginas. A veces, lo que interpretas como retraso es cuidado anticipado. Dios no solo te guarda de lo malo evidente, sino también de aquello que no es para ti. ¿Qué experiencia pasada podrías reinterpretar hoy como una forma de protección divina? El refugio de Dios no elimina el ruido exterior, pero silencia la tormenta interior. En su presencia, el corazón encuentra calma aun cuando el entorno sigue agitado. Filipenses capítulo 4, versículo 7, habla de una paz que guarda el corazón y la mente. Esa paz funciona como un escudo interior que protege contra el temor persistente. Dios guarda lo que el miedo intenta invadir. ¿Qué tormenta interior podría comenzar a aquietarse al permitir que la paz de Dios gobierne tu interior? La protección divina también se manifiesta a través de la dirección. Dios guía para evitar pasos que podrían causar daño. Cuando el corazón se refugia en Él, aprende a esperar antes de actuar y a discernir antes de decidir. La protección no siempre se nota de inmediato, pero se revela con el tiempo. Dios no solo cuida el destino, cuida cada giro del camino. ¿Qué decisión actual podría aclararse si buscaras la dirección de Dios antes de avanzar? El temor se debilita cuando sabes que tu vida está en manos seguras. Dios no es un refugio frágil ni temporal. Su cuidado no depende de tu constancia perfecta, sino de su fidelidad. Aun cuando fallas, Él permanece. Aun cuando dudas, Él sostiene. Esta protección constante es una fuente profunda de fortaleza. ¿Qué inseguridad podría comenzar a sanar al recordar que Dios no te abandona en medio del proceso? Habitar bajo la protección de Dios también significa aprender a descansar en sus tiempos. El temor suele empujar a la prisa, pero la protección divina invita a la espera confiada. Dios sabe cuándo es el momento adecuado para cada cosa. Lo que hoy no sucede puede estar siendo protegido para mañana. La espera, en muchos casos, es una forma de cuidado. ¿Qué espera podría verse distinta si la interpretas como protección y no como ausencia? La protección de Dios se intensifica en los momentos de mayor debilidad. Cuando te sientes vulnerable, cansado o confundido, su cuidado se vuelve más cercano. Él no se aleja cuando el temor aparece, se aproxima con ternura. Como un padre atento,
Dios cubre con paciencia y firmeza a quienes confían en Él. ¿No es una promesa reconfortante saber que en tus momentos más frágiles estás más cerca de su cuidado? Vivir bajo el refugio de Dios transforma la manera de enfrentar el temor. Ya no reaccionas desde la urgencia ni desde la desesperación. Respondes desde la confianza. Sabes que no todo depende de ti y que Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Esta confianza se convierte en un escudo diario contra el miedo. ¿Qué cambio podría comenzar a manifestarse en tu vida al vivir consciente de esta protección? Quiero invitarte ahora a reforzar esta verdad en comunidad. Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y no temo. Esta declaración no solo fortalece tu fe, sino que también anima a otros que necesitan recordar que no están solos ni desprotegidos. Al escribirlo, afirmas una verdad que edifica y protege. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? La protección de Dios no te aísla del mundo, pero te guarda dentro de él. No te quita los desafíos, pero te da un lugar firme desde donde enfrentarlos. La promesa de fortaleza frente al temor se completa cuando el corazón aprende a refugiarse en Dios. ¿Qué nueva paz podría comenzar a acompañarte al vivir bajo esta protección constante? Este entendimiento del refugio divino prepara el corazón para mirar la historia bíblica y descubrir cómo Dios ha protegido a otros frente al temor, confirmando que su promesa sigue vigente. En la siguiente parte, exploraremos testimonios bíblicos que fortalecerán tu fe y te recordarán que Dios sigue siendo fiel generación tras generación. ¿Estás listo para avanzar hacia esos testimonios que confirman la fidelidad de Dios? La promesa de Dios de fortaleza frente al temor no se sostiene únicamente en palabras. Se confirma a lo largo de la historia bíblica mediante vidas reales que enfrentaron miedo, amenaza e incertidumbre, y descubrieron que Dios fue fiel para sostenerlos. Los testimonios bíblicos no están escritos para admirar el pasado, sino para alimentar la fe presente. Cada historia es un recordatorio de que Dios actúa de la misma manera hoy, fortaleciendo a quienes confían en Él cuando el temor parece imponerse. ¿Qué nueva confianza podría despertarse en tu corazón al ver cómo Dios sostuvo a otros en circunstancias similares? Uno de los testimonios más claros es el del propio profeta Isaías y el pueblo al que fue enviado. Vivían tiempos de amenaza externa, fragilidad interna y miedo colectivo. No era una época estable ni segura. Fue precisamente allí donde Dios pronunció la promesa registrada en Isaías capítulo 41, versículo 10. Dios no negó la realidad del temor, habló en medio de ella. Este contexto nos enseña que la promesa de fortaleza no es para tiempos ideales, sino para escenarios reales. ¿Qué situación actual podría estar siendo el lugar exacto donde Dios quiere fortalecer tu fe? Moisés es otro testimonio poderoso frente al temor. Aunque fue llamado por Dios, expresó miedo, inseguridad y resistencia. Se sentía incapaz de hablar, de liderar y de enfrentar a Faraón. Sin embargo, Dios no canceló su llamado por el temor de Moisés. Le prometió su presencia constante. En Éxodo capítulo 3, Dios aseguró que estaría con él. Esa presencia fue suficiente para sostenerlo frente a desafíos imposibles. La historia de Moisés nos recuerda que Dios no espera valentía perfecta, sino dependencia sincera. ¿Qué llamado podría seguir vigente aun si hoy te sientes incapaz? Josué también enfrentó un temor profundo al asumir el liderazgo después de Moisés. La responsabilidad era grande y el futuro incierto. Dios no le ofreció un plan detallado ni garantías visibles, pero le prometió su presencia. En Josué capítulo 1, Dios repitió varias veces que no tuviera miedo ni se desanimara porque Él estaría con él. Esa promesa sostuvo a Josué en cada batalla. Este testimonio confirma que la fortaleza nace de la presencia, no de la experiencia. ¿Qué desafío podrías enfrentar hoy con mayor confianza al recordar que Dios está contigo?
Gedeón es un ejemplo de cómo Dios fortalece a quienes se sienten pequeños frente al temor. Se escondía por miedo a sus enemigos cuando Dios lo llamó. No se veía a sí mismo como valiente ni capaz. Sin embargo, Dios lo llamó valiente antes de que él se sintiera así. En Jueces capítulo 6, Dios le aseguró su presencia. La fortaleza de Gedeón no nació de su seguridad personal, sino de la palabra de Dios. ¿Qué identidad podría comenzar a cambiar en ti si crees lo que Dios dice sobre ti? David enfrentó temores desde muy joven. Aunque es recordado por su valentía, también vivió persecución, peligro constante y amenazas de muerte. En los Salmos, David expresó abiertamente su miedo, pero siempre regresaba a la confianza en Dios. En el Salmo capítulo 56, versículo 3, declaró que cuando sentía temor, confiaba en el Señor. Su testimonio nos enseña que la fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en saber a quién acudir cuando aparece. ¿Qué temor podrías entregar hoy a Dios como lo hizo David? Elías, un profeta poderoso, también experimentó temor intenso. Después de una gran victoria espiritual, huyó por miedo a Jezabel y deseó morir. Se sentía solo, agotado y vulnerable. Dios no lo reprendió con dureza. Lo fortaleció con descanso, alimento y una voz suave. En Primera de Reyes capítulo 19, Dios restauró a Elías antes de enviarlo nuevamente. Este testimonio revela que Dios fortalece incluso cuando el temor surge después de grandes esfuerzos. ¿Qué cansancio podría estar necesitando hoy el cuidado tierno de Dios? Esther enfrentó un temor real al arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Aún así, decidió confiar. Su fortaleza no nació de la ausencia de miedo, sino de una convicción más grande. Dios usó su valentía para traer liberación. La historia de Esther muestra que Dios fortalece para decisiones que tienen impacto más allá de lo personal. ¿Qué decisión importante podría estar esperando tu confianza en Dios? Daniel vivió rodeado de amenazas constantes. Permaneció fiel a Dios aun cuando sabía que eso podía llevarlo al foso de los leones. Su confianza no estaba en su protección personal, sino en la fidelidad de Dios. Dios cerró la boca de los leones y honró su fe. Daniel es testimonio de que Dios sostiene a quienes permanecen firmes aun cuando el temor es real. ¿Qué fidelidad podría estar siendo fortalecida en ti frente a la presión? En el Nuevo Testamento, encontramos a Pedro, quien conoció el temor de manera profunda. Negó a Jesús por miedo, pero no fue desechado por ello. Jesús lo restauró y lo fortaleció. En Hechos capítulo 4, Pedro habló con valentía ante autoridades que antes lo intimidaban. Su transformación confirma que Dios puede convertir el temor pasado en fortaleza futura. ¿Qué error marcado por el miedo podría ser transformado hoy en una nueva confianza? María, la madre de Jesús, también enfrentó temor e incertidumbre. Recibió un anuncio que cambiaba su vida por completo y podía traer consecuencias sociales graves. Aún así, respondió con confianza: hágase. Dios fortaleció su corazón para sostener un llamado que no entendía del todo. Su testimonio revela que la fortaleza se manifiesta como obediencia confiada. ¿Qué llamado podría comenzar a cumplirse si eliges confiar como María? Incluso personajes menos conocidos reflejan esta verdad. Personas anónimas que confiaron en Dios en medio de enfermedades, exclusión o peligro. Cada sanado, cada restaurado y cada liberado en los evangelios enfrentó temor antes de experimentar la intervención de Dios. Estos testimonios nos recuerdan que la fortaleza de Dios no es exclusiva de unos pocos, sino disponible para todos los que confían. ¿Qué historia silenciosa podría estar siendo escrita por Dios en tu vida hoy? Todos estos testimonios confirman una verdad inmutable. Dios fortalece a quienes confían en él frente al temor.
No importa cuán grande sea la amenaza ni cuán pequeño te sientas. Su presencia sigue siendo suficiente. La promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, se ha cumplido una y otra vez en vidas reales. ¿Qué nueva seguridad podría afirmarse en tu corazón al saber que Dios sigue siendo fiel? Estos testimonios preparan el corazón para comprender que la fortaleza frente al temor no solo se aprende, también se practica en lo cotidiano. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta promesa libera del temor y transforma la manera de vivir cada día con confianza. ¿Estás listo para avanzar hacia esa libertad que nace de la fortaleza de Dios? La fortaleza que Dios promete no se limita a ayudarte a resistir el temor. Está diseñada para liberarte de su dominio. El temor puede aparecer, pero no tiene por qué gobernar. La libertad del temor no es ausencia total de miedo, sino la capacidad de vivir sin que el miedo dirija tus pensamientos, decisiones y pasos. Dios no te llama a negar lo que sientes, sino a caminar por encima de ello sostenido por su presencia. ¿Qué cambio profundo podría comenzar si hoy decides vivir sin permitir que el temor tome el control? El temor suele instalarse cuando el futuro se percibe incierto. La mente intenta anticipar escenarios. Al no tener control, crea imágenes que alimentan la ansiedad. Pero la promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10 afirma que Dios ya está presente antes de que el futuro llegue. Esta verdad transforma la incertidumbre en confianza. El mañana deja de ser una amenaza cuando sabes que Dios ya está allí. ¿Qué ansiedad podría comenzar a perder fuerza al recordar que Dios te espera en cada paso? Muchos temores nacen del miedo a fallar. El temor a equivocarse, a tomar una mala decisión o a no estar a la altura puede paralizar. Sin embargo, Dios no condiciona su fortaleza a tu perfección. Él fortalece incluso cuando te equivocas y te guía aún cuando no tienes todo claro. La libertad del temor se afirma cuando comprendes que Dios no abandona a quienes tropiezan, sino que los levanta. ¿Qué paso podrías atreverte a dar hoy si el miedo a fallar dejara de detenerte? El temor también se alimenta del recuerdo de heridas pasadas. Experiencias de pérdida, rechazo o frustración pueden crear una expectativa negativa del futuro. Pero Dios no repite historias de fracaso. Él escribe historias de restauración. La promesa de fortaleza no depende de tu pasado, sino de su fidelidad presente. Lo que ocurrió no define lo que vendrá. ¿Qué recuerdo podría comenzar a sanar al mirarlo desde la promesa de Dios? La libertad del temor crece cuando el corazón entiende que Dios no improvisa. Él no actúa tarde ni se sorprende por las circunstancias. Su conocimiento es completo y su intención es buena. Cuando confías en que Dios tiene el control, el temor pierde su autoridad. No necesitas tener todas las respuestas para descansar en Él. ¿Qué tranquilidad podría asentarse en tu interior al confiar en que Dios gobierna incluso lo que no entiendes? Otro temor frecuente es el miedo a la falta de provisión. La preocupación por el sustento, el futuro económico o la estabilidad puede generar angustia constante. Sin embargo, Dios no promete fortaleza sin incluir cuidado. Jesús enseñó que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. La libertad del temor se fortalece cuando recuerdas que Dios no te pide avanzar sin provisión. ¿Qué preocupación podría comenzar a soltarse al confiar en el cuidado de Dios? El temor también aparece cuando el silencio de Dios se prolonga. La ausencia de respuestas visibles puede interpretarse como abandono. Pero el silencio de Dios no es vacío, es trabajo profundo. Muchas veces, Dios guarda silencio porque está obrando en áreas que aún no ves. La libertad del temor se afirma cuando confías en que Dios sigue activo incluso cuando no habla. ¿Qué paz podría nacer si interpretas el silencio como parte del proceso y no como ausencia? Compararte con otros también alimenta el temor. Ver a otros avanzar mientras tú esperas puede generar miedo a quedarte atrás. Pero los planes de Dios no se desarrollan en competencia.
Cada historia tiene su tiempo y su propósito. La libertad del temor llega cuando dejas de medir tu vida con el progreso de otros y confías en el ritmo de Dios contigo. ¿Qué alivio podría llenar tu corazón al dejar de compararte y comenzar a confiar? El temor al rechazo puede silenciar sueños y frenar llamados. El miedo a no ser aceptado o comprendido puede llevar a ocultar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sin embargo, la promesa de fortaleza te recuerda que la aprobación más importante ya la tienes. Dios te llama, te afirma y te sostiene. La libertad del temor crece cuando eliges agradar a Dios antes que al miedo. ¿Qué sueño podría comenzar a despertar si dejaras de temer la opinión de otros? La libertad del temor también se afirma cuando recuerdas que no estás solo. El temor se intensifica en la soledad, pero se debilita en la presencia. Dios no te acompaña a distancia, camina contigo. Su presencia llena los espacios donde nadie más llega. Esta cercanía constante es una fuente de fortaleza silenciosa. ¿Qué consuelo podría experimentar tu corazón al recordar que Dios no se aparta de ti? El amor de Dios es uno de los antídotos más poderosos contra el temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor no es condicional ni frágil. Permanece aún cuando dudas y se afirma aún cuando tiemblas. Cuando este amor ocupa el centro, el temor pierde espacio para crecer. ¿Qué miedo podría comenzar a disiparse al permitir que el amor de Dios llene tu interior? La libertad del temor no se alcanza de una sola vez. Es un camino que se recorre día a día. Cada vez que eliges confiar en lugar de anticipar lo peor, avanzas un paso. Cada vez que recuerdas la promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, fortaleces tu fe. Dios no te exige valentía inmediata, te acompaña mientras la desarrollas. ¿Qué pequeño avance podrías dar hoy hacia una vida con menos miedo? La fortaleza frente al temor también se manifiesta en una nueva manera de responder. Ya no reaccionas desde la urgencia ni desde la desesperación. Respondes desde la confianza. Sabes que no todo depende de ti y que Dios sigue obrando aún cuando no lo ves. Esta respuesta transforma la manera de vivir. ¿Qué situación actual podría comenzar a cambiar si respondes desde la fe y no desde el temor? Quiero invitarte ahora a hacer una declaración sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios: Dios me fortalece y no vivo dominado por el temor. Esta declaración no solo afirma tu fe, sino que también anima a otros que están luchando en silencio. Al escribirla, refuerzas una verdad que libera. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? La libertad del temor no te convierte en alguien invulnerable, sino en alguien confiado. No elimina todas las preguntas, pero cambia la manera de enfrentarlas. Cuando el temor deja de gobernar, la vida recupera claridad y paz. Esta libertad prepara tu corazón para el siguiente paso: aprender a cultivar hábitos de presencia diaria que mantengan viva la fortaleza que Dios promete. ¿Estás listo para avanzar hacia una vida sostenida por la presencia constante de Dios? La fortaleza frente al temor no se sostiene únicamente con momentos intensos de fe, sino con hábitos diarios que mantienen el corazón consciente de la presencia de Dios. El temor suele regresar cuando la vida se vuelve automática y el alma se desconecta de la fuente que la sostiene. Por eso, Dios no solo promete fortaleza, invita a una relación constante que renueva esa fortaleza día tras día. Vivir en la presencia de Dios no es una experiencia ocasional, es una forma de caminar. ¿Qué transformación podría comenzar si decides cultivar esa presencia de manera diaria? El primer hábito esencial es comenzar el día reconociendo la presencia de Dios. Antes de enfrentar responsabilidades, noticias o decisiones, el corazón necesita recordar quién gobierna el día. Un simple reconocimiento interior, una frase sincera de entrega, cambia la atmósfera del alma. Al iniciar el día con Dios,
El temor pierde terreno antes de intentar establecerse. La fortaleza comienza en la conciencia de que no caminas solo. ¿Cómo cambiaría tu día si cada mañana empezara con esta certeza? El segundo hábito es la oración constante. No se trata solo de un momento formal, sino de una conversación viva que acompaña cada paso. La oración continua mantiene el corazón alineado con la verdad cuando el temor intenta distorsionar la realidad. Hablar con Dios en pensamientos, decisiones y emociones convierte lo cotidiano en un espacio de confianza. La oración constante no te aísla del mundo, te sostiene dentro de él. ¿Qué situaciones podrían vivirse con mayor paz si aprendieras a conversar con Dios a lo largo del día? El tercer hábito es la lectura diaria de la palabra. La escritura es el alimento que fortalece la fe cuando las emociones fluctúan. En ella, Dios recuerda sus promesas y reafirma su carácter. Leer Isaías capítulo 41, versículo 10 de manera constante permite que la promesa se asiente profundamente en el corazón. La palabra no solo informa, forma. Cuando se vuelve parte del día, la fortaleza deja de ser frágil. ¿Qué estabilidad interior podría desarrollarse si la palabra de Dios acompañara tu rutina diaria? El cuarto hábito es la meditación consciente. Meditar no es vaciar la mente, sino llenarla de verdad. Es tomar una promesa y permitir que descienda desde la mente hasta el corazón. La meditación diaria calma el ruido interior y fortalece la confianza. Cuando meditas, el temor pierde volumen y la fe gana espacio. Este hábito crea una reserva espiritual que sostiene en momentos de presión. ¿Qué promesa podría acompañarte durante el día si decidieras meditar en ella con intención? El quinto hábito es la gratitud constante. La gratitud afina la mirada espiritual y protege la fortaleza del desgaste. Agradecer no ignora las dificultades, pero las coloca bajo la soberanía de Dios. Cuando agradeces, recuerdas que Dios ya ha obrado antes y que su fidelidad no ha cambiado. La gratitud transforma la preocupación en confianza. ¿Qué paz podría comenzar a brotar si eliges agradecer aún en medio del proceso? El sexto hábito es la obediencia diaria. La obediencia fortalece la fe porque alinea la vida con la voluntad de Dios. No siempre entiendes el propósito inmediato de cada instrucción, pero confías en que Dios guía con sabiduría. La obediencia no elimina el temor, pero evita que gobierne. Cada paso obediente refuerza la confianza en la presencia de Dios. ¿Qué instrucción sencilla podrías obedecer hoy para fortalecer tu caminar? El séptimo hábito es el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, opiniones y pensamientos acelerados. Dios habla con claridad cuando el corazón se aquieta. El silencio interior no es ausencia de actividad, sino presencia consciente. En el silencio, el temor se debilita y la dirección se aclara. Dios no compite con el ruido, espera ser escuchado. ¿Qué palabra podrías recibir si hicieras espacio diario para el silencio delante de Dios? El octavo hábito es la vigilancia de los pensamientos. La mente puede convertirse en un campo donde el temor se fortalece o se debilita. Filipenses capítulo 4, versículo 8, enseña a pensar en lo verdadero y lo digno. Vigilar los pensamientos no es negarlos, sino evaluarlos a la luz de la verdad. Cuando eliges pensamientos alineados con la promesa de Dios, la fortaleza se mantiene firme. ¿Qué pensamiento podrías reemplazar hoy por una verdad que te sostenga? El noveno hábito es el examen diario del corazón. Al finalizar el día, revisar emociones, reacciones y decisiones permite aprender y crecer. Este hábito no busca condenación, sino formación. Es una oportunidad para agradecer, corregir y entregar aquello que aún pesa. Dios utiliza este momento para sanar y renovar la fortaleza interior. ¿Qué ajuste podría surgir si cada noche entregaras tu día a Dios con honestidad? El décimo hábito es la comunión con otros creyentes.
La fortaleza frente al temor se sostiene mejor en comunidad. Compartir la fe, escuchar testimonios y orar juntos recuerda que no estás solo en el camino. Dios utiliza la comunidad para animar y sostener cuando el ánimo flaquea. La fe compartida se multiplica. ¿Qué nueva fuerza podría despertar en tu vida al caminar acompañado? El 11º hábito es el descanso consciente en Dios. Descansar no es rendirse, es confiar. El descanso espiritual reconoce que Dios sigue obrando aun cuando tú te detienes. Este hábito protege la fortaleza del agotamiento emocional y mental. Descansar en Dios es una declaración silenciosa de fe. ¿Qué carga podrías soltar hoy para descansar verdaderamente en su cuidado? El 12º hábito es vivir con expectativa espiritual. Esperar que Dios actúe mantiene la fe despierta. La expectativa no es ansiedad, es confianza anticipada. Cuando vives esperando la obra de Dios, el corazón se mantiene sensible y receptivo. Cada día se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrar. ¿Qué milagro podría comenzar a gestarse cuando decides vivir con expectativa y no con resignación? Estos hábitos no se adoptan de una sola vez. Se construyen con paciencia, gracia y constancia. Dios no busca perfección, sino disposición. Cada hábito fortalece la conciencia de su presencia y mantiene viva la promesa frente al temor. Cuando la presencia de Dios se vuelve hábito, la fortaleza deja de ser esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. ¿Qué hábito podrías comenzar hoy para cuidar la fortaleza que Dios te ha prometido? Esta vida de hábitos prepara el corazón para la revelación final, donde todo volverá al centro del mensaje y comprenderás como Isaías capítulo 41, versículo 10 no es solo una promesa para momentos de miedo, sino una verdad para vivir cada día. ¿Estás listo para cerrar este recorrido con una revelación que selle la fortaleza en tu interior? Llegamos al final de este recorrido espiritual, pero no al final de la obra de Dios en tu vida. Todo lo que has recibido hasta aquí no busca darte una sensación momentánea de alivio, sino afirmarte en una verdad que permanece cuando las emociones cambian. La fortaleza frente al temor no es una emoción pasajera, es una convicción que se arraiga en el corazón cuando decides creerle a Dios más que al miedo. Este cierre no concluye una reflexión, sella una decisión interior. ¿Qué nueva firmeza podría comenzar hoy en tu interior? Para cerrar este círculo espiritual, regresamos al pasaje que ha sostenido todo este caminar, a la promesa pronunciada por Dios en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Después de haber recorrido cada parte, estas palabras ya no suenan como una cita lejana, sino como una verdad viva. Ahora sabes que esta promesa no se activa cuando el temor desaparece, sino cuando decides confiar en medio de él. ¿No es distinto escuchar esta promesa después de comprender todo lo que Dios está afirmando en ella? La revelación final es esta. Dios no te promete fortaleza para que nunca sientas miedo, sino para que el miedo no te gobierne. El temor puede tocar la puerta, pero no tiene por qué ocupar el trono. Dios no espera que seas invulnerable, te invita a ser sostenido. Su fortaleza no reemplaza tu humanidad, la sostiene con gracia. Cuando comprendes esto, el temor pierde su poder absoluto. ¿Qué miedo podría comenzar a perder autoridad hoy al recordar que Dios te sostiene? Isaías capítulo 41, versículo 10, también revela algo esencial. La fortaleza que Dios promete no es intermitente. Él dice siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Esto significa que su presencia no depende de tu estado emocional, de tu nivel de fe ni de tu constancia perfecta. Dios permanece incluso cuando dudas. Su ayuda no se retira cuando te cansas. Su sostén no falla cuando tiemblas.
¿Qué descanso podría asentarse en tu alma al saber que el siempre de Dios no tiene condiciones? Esta promesa también redefine la manera en que miras el futuro. El mañana deja de ser una amenaza incierta y se convierte en un espacio donde Dios ya está presente. No sabes todo lo que vendrá, pero sabes quién irá contigo. Esa certeza transforma la forma de avanzar. El futuro ya no se enfrenta desde la ansiedad, sino desde la confianza. ¿Qué paso podrías dar hoy con mayor paz al recordar que Dios ya está en tu mañana? La revelación final también confronta una mentira común, que la fortaleza es algo que debes producir por ti mismo. Dios no te dice esfuérzate solo, sino yo te esfuerzo. La fortaleza no nace del autocontrol, sino de la dependencia. Cuando intentas ser fuerte por ti mismo, te agotas. Cuando recibes la fortaleza de Dios, te sostienes. Esta diferencia cambia completamente la experiencia de vivir. ¿Qué carga podrías soltar hoy al dejar de intentar ser fuerte con tus propias fuerzas? Volver a Isaías capítulo 41, versículo 10, también nos recuerda que Dios no solo fortalece, sino que sostiene. Sostener implica cargar cuando ya no puedes, apoyar cuando flaqueas y mantenerte firme cuando todo parece inestable. Dios no te empuja desde atrás, camina a tu lado. Su diestra no es simbólica, es activa. Él interviene, protege y guarda. ¿Qué alivio podría experimentar tu corazón al saber que no tienes que sostenerte solo? La fortaleza frente al temor no se manifiesta solo en grandes decisiones, sino en lo cotidiano. Se expresa cuando eliges confiar un día más, cuando decides no rendirte, cuando oras aún con miedo y cuando avanzas aún con dudas. Cada uno de esos actos es una victoria silenciosa. Dios ve esas decisiones y las honra. ¿Qué pequeña victoria podrías reconocer hoy como evidencia de la fortaleza de Dios en ti? Esta revelación final también te invita a reconciliarte con tu proceso. No todo temor significa falta de fe. A veces, el temor es solo una señal de que estás avanzando hacia algo nuevo. Dios no se avergüenza de tu miedo, lo transforma en un espacio de encuentro. Donde el temor aumenta, su fortaleza se manifiesta con mayor claridad. ¿Qué proceso podrías comenzar a aceptar como parte del crecimiento que Dios está obrando en ti? Dios no te promete una vida sin batallas, pero sí una vida sostenida. No te promete ausencia de desafíos, pero sí presencia constante. La fortaleza que Él ofrece no elimina todas las preguntas, pero sostiene al que confía. Cuando el corazón entiende esto, el temor deja de paralizar y la fe comienza a dirigir. ¿Qué nueva manera de vivir podría comenzar hoy si eliges confiar más en la promesa que en el miedo? Ahora quiero invitarte a sellar esta verdad con una acción concreta. Escribe en los comentarios, no temo, Dios me fortalece. Esta declaración no es solo una frase, es una afirmación espiritual que refuerza lo que has recibido y anima a otros que luchan en silencio. Al escribirla, le recuerdas a tu propio corazón quien te sostiene. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? También te invito a compartir este devocional con alguien que esté enfrentando miedo, incertidumbre o cansancio interior. A veces, una sola palabra compartida en el momento correcto puede convertirse en el ancla que alguien necesita para no rendirse. Compartir es extender la fortaleza de Dios a través de ti. ¿A quién podrías bendecir hoy con este mensaje? Si este devocional ha edificado tu fe, considera suscribirte para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu corazón y te ayuden a caminar con confianza en cada etapa. Permanecer en la palabra sostiene la fortaleza a largo plazo. ¿Qué nuevas verdades podrían seguir afirmando tu vida si continúas conectado? Y ahora, para cerrar, quiero dejarte un secreto práctico sencillo y poderoso. Cada vez que el temor aparezca, coloca tu mano sobre el pecho y repite lentamente: Dios está conmigo, Él me fortalece y me sostiene ahora. No cuando todo se resuelva, no cuando el miedo desaparezca,
sino ahora. Esta declaración ancla tu corazón en la promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, y devuelve la fortaleza al presente. ¿Qué situación podría comenzar a transformarse si haces de esta declaración un hábito diario? Con esto, el círculo se cierra. Comenzamos reconociendo el temor y terminamos afirmados en la fortaleza de Dios. La promesa ya no es solo un texto bíblico, es una verdad vivida. Dios sigue contigo, te fortalece y te sostiene hoy y siempre. ¿Qué nueva etapa podría comenzar ahora que eliges caminar sostenido por esta promesa eterna?